Bueno, vamos a explicar cómo se hace el trabajo práctico número 5. Tenemos el enunciado aquí a la vista, pero vamos a empezar por el problema número 2, que es más sencillo. Dice: mediante el programa de cálculo suministrado y usando la información fotométrica obtenida de los trabajos prácticos número 2 y número 3 en formato IES, determinar parámetros luminotécnicos de la siguiente instalación. Aquí tenemos los datos de la instalación: carretera de doble calzada, por ejemplo una avenida, la mediana es la plata banda, el ancho de calzada, número de carriles, la tabla de reflexión es la CR2, Q0 ya viene incorporado en la tabla, que lo vamos a elegir en el programa. Instalación central, o sea, poste en el medio de la platabanda con dos brazos laterales. La altura 8,5 metros, la separación entre columnas 27 metros. La saliente, que es la distancia que ingresa al pavimento el centro óptico de la luminaria. La inclinación 15 grados, la rejilla de la Comisión normalizada de Europa, el factor de mantenimiento 1. Dice que tenemos que usar el archivo IES que ustedes tienen que haber hecho en el práctico número 3. Nosotros vamos a hacerlo para la fotometría de una luminaria Strand RS320 LED para factor de mantenimiento 1. Ustedes después lo rehacen al problema para cuando tengan la fotometría del trabajo número 3. ¿Sí? Mientras les voy a mostrar la fotometría de la Strand RS320. Aquí tenemos, este es el cuerpo fotométrico, se lo puede visualizar en el programa PToolBook. Si no lo tienen, yo se los voy a pasar por correo electrónico para que lo descarguen, y con este programa ustedes pueden cargar cualquier archivo IES, en particular el Strand RS320 LED, una luminaria LED. Si yo pico en el icono de que hay una pequeña luminaria de alumbrado público, tengo los datos de la carátula del archivo IES, o sea, de la información fotométrica, distintas características, la curva, o sea, la matriz de intensidades luminosas en candela, las curvas de factor de utilización, ¿sí? Lado calzada y lado vereda en azul, los porcentajes de flujo hacia el de vereda y hacia calzada, las curvas polares, ¿sí? En fin, una serie de información muy útil, las curvas isolux, etcétera, etcétera. Volvamos al problema. Vamos a buscar el icono de Calculus Raw. Se abre la ventana del programa. En archivo pongo nuevo proyecto. Se abre la ventana esta. En datos, información del proyecto, ustedes van a poner su nombre, el trabajo práctico número 5, problema 2B, por ejemplo. Alguna nota que quieran poner, datos del cliente, empresa, etcétera, etcétera. Por ahora nada de eso. Bien,
Acto seguido vamos a cargar los requerimientos. Hay que picar nivel único en la primera pestaña. En la segunda pestaña vamos a cargar lo que hemos grabado en la clase anterior, que es ir en clase C. Abrimos y quedan estipulados los parámetros que el programa tiene que comparar para decir, digamos, cuando calcula si está bien o mal el resultado, si cumple o no cumple con la norma. Aceptamos. Luego de eso vamos a luminaria del proyecto, añadir, se abre el programa de la base de datos. Y aquí en la pequeña pestaña de abajo que dice archivos, voy a buscar la localización, la pongo aquí el camino donde está el archivo IES. En este caso es una luminaria de LEDs Stran MRS320. Tengo muchas fotométricas aquí, tanto de LED como de sol. Aquí está, Stran RS320 LED. Yo se las voy a pasar a ustedes. Es una luminaria con 22.610 lúmenes de flujo. Información son dos placas de 64 LED cada uno. ¿Y qué otra información? Bueno, la añadimos. Cerramos y ya está añadida. En detalle podemos ver todo. La potencia de la luminaria es 252,3 vatios. Ok. Dimensiones, datos de calidad, diagrama polar, diagrama cartesiano, isocanal. Cerramos. Bien. Volvemos a la pestaña datos y vamos a esquema. Aquí en esquema vemos que hay que configurar según lo que dice el trabajo práctico. Carretera de doble calzada. Hago clic en la pestaña y tengo las dos opciones, una calzada o doble calzada. Doble calzada. La mediana 2.15. Porque si ustedes ven aquí, mediana 2.15, ancho de calzada 9 metros y 2 carriles. Entonces, ancho de calzada 9 metros y número de carriles 2. Curb significa ancho de vereda, que no lo vamos a usar, por eso está marcado con gris. La tabla de reflexión, si vemos aquí, me dicen asfalto CIE R2. Perfecto. Vamos a elegir CIE R2. Ya se cargó el coeficiente de reflexión. El factor de mantenimiento lo hacemos con 1. Después ustedes lo repiten para 0.75. El tipo de luminaria ya está instalado. La instalación, como dice aquí, el problema número 2 es central. Entonces vamos al programa, instalación, hacemos clic aquí, central. Bueno, la altura 8,5 metros, separación 27, saliente 2, inclinación 15. Ponemos esos valores. Altura 8,5, separación 27 metros, saliente 2 metros, inclinación 15. Veamos si eran estos valores. Saliente 2, 27, perfecto. Y ya estamos en condiciones de calcular. Me va a calcular la luminancia media, la U0, que es la relación de luminancia mínima con la media, la uniformidad longitudinal, el TI porcentual. El G no me lo va a comparar, me va a dar el valor únicamente, la iluminancia media en lux
la mínima sobre la máxima, la mínima sobre la media. Y estos son los valores que debe cumplir de la clase C. Veamos qué decía el enunciado. Me habla de clase C. Indicar la clase de vía de circulación a la que responde la instalación. Veamos si cumple para la clase C. Si no cumple, pasaría a cumplir la clase siguiente, que es la D. ¿Sí? Vean. Entonces, yo lo que hago es pintar aquí, o sea, tocar con el mouse, se pinta de negro y hay una pestaña abajo que dice calcular. Ahí se calcula. Hago clic aquí arriba y ya tengo los valores. Tengo una luminancia media de 3,5, una uniformidad general de 0,58, cumple porque están en negro los valores, 8,9 de TI porcentual. Esto es indefinido, no lo calculo, no lo puedo calcular, y cumple con la clase C perfectamente. En realidad esto también cumpliría perfectamente para la clase D. Por ejemplo, si volvemos a la clase que habíamos visto, la clase D son calzadas con desplazamiento lento, trabado, con carril de estacionamiento sin ello, con intensa presencia de peatones y obstáculos. Y correspondía a calcular iluminancia nada más, o sea, esta es la clase D. ¿Sí? Teníamos que tener 27 lux, un tercio y un sexto. Veamos si cumple. Si cumple por lo menos los parámetros de iluminancia. Un tercio es 0,33 y un sexto es 0,15 más o menos. Tenemos que cumple holgadamente y no cumpliría no, sí la cumple, perdón, 0,57, tiene que ser 0,33, 0,57 y 0,25, que era 0,15, lo cumple la clase C, obviamente va a cumplir la clase D. Ponemos aceptar y aquí me aparece en esta ventana la vista de planta de la instalación. Si yo lo pongo en perspectiva, vemos la zona de la grilla de cálculo, la mediana, que es la mediana, es esta, y bueno, las luminarias con la inclinación y todo lo relacionado. Bueno, hasta aquí hemos visto el trabajo práctico número 5, apartado 2B. Ustedes hacen el apartado 2A cuando tengan la luminaria, la fotometría del trabajo, de la luminaria, del trabajo práctico número 3, o sea, el archivo IE, que todavía me lo debe. En otro video vamos a ver el problema 1, que requiere otro elemento más avanzado de este programa.